El día que decidió llevar a su hijo al parque, nadie habría imaginado que la vida perfectamente estructurada de Valeria Montiel comenzaría a resquebrajarse como cristal bajo presión. Valeria no era una mujer común. A sus 38 años, era la CEO más joven en la historia de una de las compañías tecnológicas más influyentes de Madrid. Su agenda estaba milimétricamente calculada, sus decisiones movían millones y su nombre aparecía en portadas junto a empresarios y ministros. En las salas de juntas, su voz imponía silencio. En los foros internacionales, su mirada firme cerraba acuerdos. Pero en casa reinaba otro silencio. Su hijo Adrián, de 6 años, no hablaba. No era que no pudiera. Los médicos habían descartado cualquier condición física grave. Mutismo selectivo severo, decían algunos. Bloqueo emocional profundo, sugerían otros. Para Valeria, todo era una niebla espesa. Adrián simplemente no hablaba. Observaba el mundo con unos ojos enormes y oscuros, absorbía cada detalle, pero su voz permanecía encerrada en algún lugar inaccesible. Aquella tarde de domingo, impulsada por una mezcla de culpa y cansancio, canceló una reunión virtual con inversionistas en Singapur y decidió llevarlo al Parque del Retiro. No delegó. No envió a la niñera. Ella misma condujo, estacionó y tomó la pequeña mano de su hijo. El parque estaba lleno de risas infantiles, globos de colores y padres distraídos con sus teléfonos. Valeria se sintió fuera de lugar. Vestía un abrigo elegante, gafas de sol oscuras y tacones que no combinaban con la tierra húmeda del césped. Adrián, en cambio, parecía fundirse con el entorno, como si el mundo exterior no le exigiera nada. Se sentaron en un banco de madera bajo la sombra de un castaño. Adrián observaba a otros niños correr tras una pelota. No se acercaba. Nunca lo hacía. ¿Quieres ir a jugar?, preguntó ella suavemente. Él la miró. Sus labios se movieron apenas, pero no salió sonido. Valeria respiró hondo. El silencio entre ellos no era incómodo, era devastador. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de unos 40 años intentaba ensamblar una cometa roja mientras su pequeña hija, de rizos indomables y vestido amarillo, saltaba a su alrededor riendo. El hombre tenía el ceño fruncido en una concentración torpe y divertida. La cometa se rompió. La niña soltó un suspiro dramático y él, en lugar de molestarse, fingió desmayarse sobre el césped como si aquello fuera la mayor tragedia del siglo. La niña estalló en carcajadas y se lanzó sobre él. Adrián los observaba con una intensidad distinta. Valeria lo notó. El hombre levantó la mirada y, al darse cuenta de que Adrián los miraba, le guiñó un ojo exageradamente. Luego sostuvo la cometa rota como si fuera un artefacto espacial averiado. Houston, tenemos un problema, dijo en voz alta teatral. Adrián no sonrió, pero algo cambió en sus ojos. El hombre se acercó con la cometa en la mano. Perdón, dijo mirando a Valeria con una sonrisa amable. ¿Tu ingeniero espacial estaría dispuesto a ayudarnos? Valeria estuvo a punto de responder por él, como siempre hacía. Estuvo a punto de decir, lo siento, no habla. Estuvo a punto de levantar ese muro elegante y educado que la protegía del mundo. Pero el hombre no miraba a ella. Miraba directamente a Adrián. Necesitamos una mente brillante, añadió, agachándose hasta quedar a su altura. El corazón de Valeria latía con fuerza inexplicable. Adrián dudó. Luego, con movimientos pequeños y cuidadosos, tomó la cometa. Sus dedos examinaron la varilla rota. Señaló el nudo mal hecho. El hombre lo observaba con atención genuina. Ah, claro. Error de principiante, admitió con dramatismo. ¿Puedes enseñarme? Adrián no habló, pero se arrodilló y comenzó a arreglarla con sorprendente precisión. Valeria lo miraba como si estuviera viendo a su hijo por primera vez. El hombre se presentó después. Soy Daniel. Valeria tardó un segundo en reaccionar. Valeria. No mencionó su cargo. No mencionó su empresa. Por primera vez en años, solo era Valeria. La hija de Daniel, Sofía, se sentó junto a Adrián y comenzó a contarle una historia absurda sobre una princesa que odiaba los brócolis. Adrián no respondió, pero tampoco se apartó. Y entonces ocurrió.
Sofía le preguntó directamente. ¿Cómo se llama mi nuevo ingeniero espacial? Silencio. Valeria sintió el impulso de intervenir. Pero Daniel negó suavemente con la cabeza, como si intuyera su tensión. Esperaron. El viento movía las hojas. La cometa roja vibraba lista para volar. Y Adrián, con voz baja, casi imperceptible, dijo: Adrián. El mundo de Valeria se detuvo. No era la primera palabra que su hijo pronunciaba en la vida. Pero era la primera vez en meses. La primera vez fuera de casa. La primera vez frente a un extraño. Valeria lo miró en shock absoluto, como si hubiera presenciado un milagro. Daniel sonrió, pero no celebró en exceso. Solo asintió como si aquello fuera lo más natural del mundo. Mucho gusto, Adrián, respondió con respeto solemne. Valeria sintió algo que no reconocía: vulnerabilidad. Durante años había creído que todo se solucionaba con estrategia, disciplina y control. Pero aquel hombre con una cometa rota y una sonrisa sencilla, había hecho en 20 minutos lo que terapias costosas no habían logrado en meses. Pasaron la tarde juntos. Daniel era arquitecto freelance. Viudo desde hacía 3 años. Criaba a Sofía solo, con errores y torpezas que admitía sin vergüenza. No tenía chofer. No tenía agenda digitalizada por asistentes. Tenía ojeras y una paciencia infinita. Adrián habló 2 veces más. Palabras sueltas. Pequeñas. Reales. Al despedirse, Daniel dijo con naturalidad: Venimos aquí casi todos los domingos. Valeria asintió, intentando mantener la compostura. Esa noche, mientras revisaba informes financieros en su despacho minimalista, no podía concentrarse. La imagen de Adrián sosteniendo la cometa roja se repetía en su mente. La voz baja pronunciando su nombre resonaba como un eco. Se preguntó algo que nunca se había permitido cuestionar. ¿Y si el problema no era el silencio de su hijo, sino el mundo perfecto y rígido que ella había construido alrededor de él? El siguiente domingo volvieron. ¿Y el siguiente? Daniel no intentaba impresionarla. No parecía intimidado por su éxito cuando finalmente descubrió quién era ella. Solo dijo: Debe ser agotador cargar con tanto. Nadie le había dicho eso antes. Adrián empezó a anticipar las visitas. Se preparaba solo. Tomaba la mano de su madre sin que ella lo pidiera. Un día, mientras Sofía corría tras unas palomas, Adrián se acercó a Daniel y le mostró un dibujo que había hecho: una cometa roja volando sobre 4 figuras tomadas de la mano. Daniel lo miró con una ternura silenciosa. Está perfecto, susurró. Valeria observaba desde lejos, sintiendo que algo en su interior comenzaba a ceder. Pero el verdadero cambio no llegó hasta aquella tarde gris en la que recibió una llamada urgente de la junta directiva. Una adquisición multimillonaria estaba en riesgo. Necesitaban su presencia inmediata. Miró su reloj. Miró a Adrián, estaba ayudando a Sofía a recoger hojas para una sopa mágica. Y por primera vez en su carrera, dudó. Su teléfono vibraba insistentemente. Daniel notó la tensión en su rostro. Puedes irte, dijo con suavidad. Yo me quedo con ellos. Valeria lo miró sorprendida. Apenas se conocían. Apenas entendía por qué confiaba en él. El teléfono seguía sonando. Y Adrián, al ver su expresión, se acercó y tomó su mano. Mamá, dijo. Fue claro. Firme. Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Adrián la miraba con esos ojos enormes y por primera vez, no había distancia en ellos. Quédate. La palabra fue pequeña. Pero lo cambió todo. Valeria dejó que el teléfono dejara de sonar. Y en ese instante comprendió que el verdadero poder no estaba en las juntas, ni en los contratos, ni en las portadas, sino en ese banco de parque, en esa cometa roja, en ese hombre que no intentaba salvarla pero estaba transformándolo todo sin darse cuenta. Sin embargo, lo que Valeria aún no sabía era que Daniel guardaba un secreto que pondría a prueba todo lo que comenzaba a sentir, y que el silencio de Adrián no era el único misterio que el parque estaba a punto de revelar. Días después, mientras el otoño comenzaba a teñir de dorado los árboles del retiro, Valeria notó que Daniel parecía distinto.
No era algo evidente, seguía sonriendo, seguía jugando con los niños, pero había momentos en los que su mirada se perdía en algún punto lejano, como si estuviera calculando algo que no encajaba. Aquella tarde Adrián estaba más suelto que nunca. Corría con Sofía alrededor de la fuente intercambiando palabras breves, aún tímidas pero constantes. Cada sílaba era un triunfo silencioso que Valeria guardaba como un tesoro. «Está cambiando», murmuró ella, casi para sí misma. Daniel asintió. «No. Está mostrando lo que siempre estuvo ahí». Valeria lo miró, intrigada. «¿Qué quieres decir?» Daniel dudó unos segundos. Luego tomó aire. A veces los niños no se callan porque no tengan nada que decir. Se callan porque sienten que el mundo no los está escuchando. La frase golpeó algo profundo en ella. Antes de que pudiera responder, vio a un hombre trajeado acercarse por el sendero principal del parque. Caminaba con determinación, mirando alrededor hasta que sus ojos se fijaron en Daniel. El rostro de Daniel cambió. Valeria sintió una tensión inmediata. El hombre se detuvo frente a ellos. «Tenemos que hablar», dijo en tono seco. Daniel se puso de pie, protegiendo instintivamente el espacio donde jugaban los niños. «No aquí. No me dejas otra opción». Valeria observaba, confundida. «¿Ocurre algo?», preguntó manteniendo la calma que la había convertido en una líder temida en el mundo corporativo. El desconocido la miró con reconocimiento inmediato. «Vaya, así que es cierto». Daniel cerró los ojos un instante como si hubiera estado esperando ese momento. «No metas a nadie más en esto». El hombre soltó una risa breve. «Es tarde para eso». Valeria sintió un frío recorrerle la espalda. «¿Qué está pasando?». Daniel la miró y por primera vez desde que lo conocía, no había ligereza en su expresión. «Hace un año diseñé un proyecto», comenzó. «Un complejo habitacional sostenible en las afueras de la ciudad. Era ambicioso, diferente, demasiado diferente para algunos inversionistas». El hombre interrumpió. «Romántico, querrás decir». «Carísimo». «Poco rentable». Valeria entendió de inmediato. «Proyectos bloqueados. Intereses ocultos. Presiones financieras». Conocía ese mundo demasiado bien. «Rechacé modificarlo para aumentar ganancias a costa de calidad y seguridad», continuó Daniel. «Y cuando me negué, cancelaron los contratos. Intentaron hundirme profesionalmente». El desconocido dio un paso adelante. «Y ahora necesitas firmar. O enfrentarás una demanda que no podrás pagar». Valeria sintió que el aire se volvía denso. Daniel no respondió. El hombre sacó un sobre del maletín. «Tienes hasta el viernes». Lo dejó en el banco y se marchó sin mirar atrás. El silencio quedó suspendido entre ellos. Valeria miró el sobre. No necesitaba abrirlo para entender lo que significaba. Conocía esa clase de presión. Era el tipo de maniobra que su propia empresa, en otros tiempos, habría considerado estratégica. «¿Quién está detrás?», preguntó con voz controlada. Daniel dudó. «Un consorcio que quiere construir en el mismo terreno. Centros comerciales, torres de lujo. Lo de siempre». Valeria sintió que el corazón le latía con fuerza. «¿Cómo se llama el consorcio?». Daniel pronunció el nombre. Y el mundo volvió a detenerse. Era una filial directa de su propia compañía. El parque, las risas de los niños, el viento entre las hojas, todo parecía distorsionado. Valeria entendió entonces que el secreto de Daniel no era solo financiero. Era una colisión inevitable entre el hombre que estaba cambiando la vida de su hijo, y el imperio que ella había construido. Adrián corrió hacia ellos en ese instante. «Mamá, mira», dijo extendiendo una hoja amarilla perfectamente intacta. Valeria la tomó intentando que sus manos no temblaran. Daniel la observaba, esperando una reacción que no llegaba. Porque en ese momento Valeria comprendía que cualquier decisión que tomara no sería solo empresarial. Sería personal. Y las consecuencias apenas comenzaban a desplegarse. Valeria sostuvo la hoja amarilla entre los dedos como si fuera frágil cristal. Adrián la miraba esperando su aprobación,
ajeno a la tormenta silenciosa que acababa de desatarse. Es perfecta, susurró ella, forzando una sonrisa. Daniel recogió el sobre del banco, pero no lo abrió. Lo guardó en su mochila con un gesto resignado. No tienes que involucrarte, dijo en voz baja, solo para ella. No sabía que tu empresa estaba detrás. Valeria lo miró fijamente. Yo tampoco. Pero sabía que eso no era del todo cierto. Sabía cómo funcionaban las filiales, los fondos ocultos, las estrategias agresivas de expansión. Había firmado suficientes autorizaciones sin revisar cada detalle operativo. Confiaba en su equipo. Confiaba en los números. Ahora esos números tenían rostro. Enséñame el proyecto, dijo ella de pronto. Daniel frunció el ceño. ¿Para qué? Porque necesito verlo. Esa noche, por primera vez, Valeria entró en el pequeño estudio de Daniel. No había muebles de diseño ni tecnología de última generación. Solo planos extendidos sobre una mesa grande, maquetas hechas a mano y fotografías del terreno. Daniel desplegó los documentos en silencio. Valeria comenzó a revisar. Eficiencia energética real. Espacios verdes comunitarios. Viviendas accesibles para familias trabajadoras. Materiales sostenibles. Márgenes de ganancia moderados, pero estables a largo plazo. No era un proyecto ingenuo. Era un proyecto ético. Reduciría el retorno inmediato, murmuró ella. Sí. Pero consolidaría reputación, sostenibilidad, impacto social. Daniel la observaba con cautela. Nunca fue solo un negocio para mí. Valeria levantó la vista. Lo sé. Se hizo un silencio distinto al del parque. Más íntimo. Más peligroso. Si intervienes, te enfrentarás a tu propia junta, dijo Daniel. Valeria dejó los planos sobre la mesa. Llevo años enfrentándome a hombres que creen que el poder se mide en cifras trimestrales. Y esta vez no será diferente. Ella lo miró con determinación fría. Esta vez es diferente. Porque ahora no se trataba solo de estrategia. Se trataba del ejemplo que le daba a su hijo. Del mundo que estaba ayudando a construir. Al día siguiente convocó una reunión extraordinaria. Los miembros de la junta estaban confundidos. Algunos molestos. La adquisición del terreno es prioritaria, dijo uno de ellos. El complejo comercial generará beneficios récord. Valeria permaneció en silencio unos segundos, dejando que la tensión creciera. He revisado el proyecto alternativo, dijo finalmente. Y vamos a financiarlo. Un murmullo recorrió la sala. ¿Estás sugiriendo que renunciemos a márgenes de 40%? Preguntó otro directivo. Estoy sugiriendo que dejemos de destruir valor a largo plazo por ganancias inmediatas. La discusión se volvió intensa. Argumentos financieros. Riesgos. Imagen corporativa. Accionistas. Valeria no elevó la voz. Solo habló cuando era necesario. Y al final, cuando la resistencia alcanzó su punto máximo, dijo con calma letal. Si no aprobamos esta transición estratégica, presentaré mi renuncia pública explicando las razones. El silencio fue absoluto. Sabían que su salida provocaría una caída inmediata en bolsa. Sabían que no podían permitírselo. La votación se realizó. Ajustada. Pero favorable. Cuando salió del edificio, el aire frío de la tarde golpeó su rostro. Por primera vez en años, no sentía el peso del traje ejecutivo. Sintió algo más liviano. Buscó su teléfono y marcó el número de Daniel. El terreno es tuyo, dijo simplemente. Hubo un silencio largo al otro lado. ¿Qué hiciste? Lo correcto. Esa tarde volvieron al parque. Adrián sostenía la cometa roja. Sofía corría a su lado. Daniel miraba a Valeria con una mezcla de gratitud y algo más profundo, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Pero cuando Adrián tomó impulso y la cometa finalmente se elevó más alto que nunca, su voz clara rompió el aire. Mira, mamá. Valeria levantó la vista hacia el cielo abierto. Y por primera vez comprendió que algunas decisiones no solo cambian empresas,
cambian destinos enteros, y justo cuando pensaba que el conflicto había terminado, su teléfono vibró con un mensaje anónimo que contenía una sola frase y una fotografía adjunta que hizo que la sangre se le helara. La fotografía mostraba algo imposible de ignorar. Era una imagen del parque tomada desde la distancia. Daniel aparecía de espaldas, inclinándose para ajustar la cometa roja. Frente a él, Adrián lo miraba con esa concentración suave que solo reservaba para lo que amaba. Y detrás, casi fuera de foco, Valeria. Pero lo que hizo que el pulso se le acelerara no fue la imagen en sí. Fue el mensaje debajo. Todo tiene un precio. Incluso las decisiones correctas. Valeria sintió ese viejo frío corporativo recorrerle la espalda. Amenazas disfrazadas. Advertencias sin firma. Sabía exactamente de dónde provenían. Cuando tocas intereses poderosos, el contraataque nunca tarda. Daniel notó su expresión. ¿Qué ocurre? Ella le mostró el teléfono. Él apretó la mandíbula. No van a detenerse. Valeria guardó el móvil lentamente. Yo tampoco. Esa noche no durmió. No por miedo, sino por claridad. Comprendió que su transformación no podía ser parcial. No bastaba con salvar un proyecto. Debía cambiar la estructura que permitía ese tipo de presiones. A la mañana siguiente convocó una conferencia de prensa inesperada. Las cámaras se encendieron. Los periodistas esperaban anuncios financieros, cifras, expansión internacional. Valeria respiró hondo. Y habló. Habló de responsabilidad corporativa real. De ética que no fuera solo un eslogan. De cómo el éxito vacío destruye comunidades mientras presume crecimiento. Reveló públicamente el intento de intimidación. No dio nombres, pero dejó claro que no retrocedería. Las acciones bajaron unas horas. Luego subieron. Porque el mercado entiende algo que muchos ejecutivos olvidan: la confianza auténtica es el activo más poderoso. Pero lo más importante no ocurrió en la bolsa. Ocurrió días después, en el parque. El proyecto fue oficialmente aprobado. Daniel recibió el contrato final. No como un favor. No como un rescate. Sino como una alianza legítima. Esa tarde el cielo estaba despejado, casi simbólico. La cometa roja volvió a elevarse, pero esta vez voló más alto que nunca. Adrián corría sin miedo. Reía en voz alta. No eran palabras sueltas ya, eran frases completas, espontáneas, imperfectas y maravillosas. Más alto, mamá. Más alto. Valeria lo observaba con los ojos llenos de lágrimas que ya no intentaba ocultar. Daniel se acercó a ella. No lo hiciste por mí, dijo con suavidad. Ella negó. Lo hice por él. Y por la mujer que quiero que vea cuando me mire. Daniel tomó su mano, sin dramatismo, sin promesas grandilocuentes. Solo un gesto firme y real. Entonces cambiaste más que un proyecto. Valeria miró a su hijo, que ahora explicaba emocionado a Sofía cómo el viento podía sostener algo frágil si estaba bien equilibrado. Y entendió. Durante años creyó que debía sostener el mundo sola, controlarlo todo, blindarlo todo. Pero el viento no se controla. Se aprende a usar. Adrián no necesitaba una madre invencible. Necesitaba una madre presente. El silencio que antes llenaba su casa fue reemplazado por conversaciones torpes, risas inesperadas y preguntas curiosas. No fue magia. Fue conexión. El proyecto de Daniel se convirtió en referencia internacional de desarrollo sostenible. La empresa de Valeria cambió su enfoque estratégico. No todos los conflictos desaparecieron, pero ahora enfrentaba cada decisión con una brújula distinta. Y cada domingo, sin excepción, volvían al mismo banco bajo el castaño. Porque fue allí donde comprendió que el verdadero liderazgo no consiste en imponer voz, sino en crear espacios donde otros se atrevan a encontrar la suya. La cometa roja seguía volando. Y mientras Adrián gritaba su nombre al viento sin miedo, Valeria supo que el mayor logro de su vida no aparecería en ninguna portada. Estaba corriendo frente a ella, riendo, hablando, viviendo. Y esta vez, el silencio no volvió jamás.